¿Cómo están, gente sana, mis queridos anatomistas? El día de hoy volvemos con esta serie de anatomía y en esta ocasión traemos una sección de lo que es cabeza y cuello. Un tema bastante interesante y bastante chulo que a muchos de ustedes estoy seguro les va a encantar, porque cabeza y cuello es uno de los temas que más les interesan, que más les llega a llamar la atención. Sin embargo, es uno de los temas complejos, sí, y que tiene ahí un truquillo para aprenderlos. Entonces, sin más, vamos a comenzar con esto que es generalidades de cabeza y cuello. Cabeza y cuello es uno de los primeros temas que se dan en los primeros años de medicina, bueno, hablando de anatomía, y puede ser que te den cabeza y cuello al principio o puede ser que te den miembro superior e inferior, no importa, depende de tu universidad. Hay muchas estructuras que vamos a estudiar el día de hoy en generalidades. Vamos a estudiar la parte ósea de lo que es la cabeza y tu cuellito, estructuras musculares, vasculonerviosas, viscerales. Vamos a dar un repaso general de lo que vamos a estar viendo en esta serie de videos de cabeza y cuello y de anatomía, obviamente, ¿no? Bien. Para empezar, vamos a describir todo lo que es la parte ósea de cabeza y cuello. Estoy diciendo mucho cabeza y cuello. Bien. Vean. Aquí tenemos todas las estructuras óseas que van a conformar a esta región de tu cuerpo. Y vamos a empezar, como siempre, a definir dónde empieza y dónde termina tu cabecita y tu cuello. ¿Para qué sirven? Vamos a también dar qué estructuras están ahí y por qué es importante, ¿no? Aunque suene ridículo mencionarlo, pero pues sí, es interesante saber por qué están ahí, porque pues no todos los organismos cuentan con una cabeza o en su defecto un cuello. Entonces nosotros como organismos vertebrados pues es importante definir esa parte no anatómica y evolutiva. Bastante interesante la clase de hoy, chicos. Entonces vean, también bueno, hablando un poco de esta región de la cabeza, pues saber que es muy importante esa región del cráneo o esa región ósea, porque pues en esta porción alojamos lo que es el encéfalo, una parte bastante importante y un rasgo evolutivo muy notorio en nuestra especie. Bien, entonces, correspondiente a la cabeza tenemos el cráneo. Vamos a estudiar ahorita más adelante todos los aspectos del cráneo. Y correspondiente al cuello tenemos dos porciones. Bueno, una porción anterior que solo está constituida por un huesecito, un pequeño hueso que está aquí, que es el hueso hioides, un hueso bastante chiquito que se encuentra en la parte anterior de tu cuello. Y en la región dorsal tenemos a las vértebras. Más adelante vamos a platicar de ese rollito de las vértebras, donde ahorita te adelanto que tenemos, dependiendo en la región en la que te encuentres, vamos a tener vértebras cervicales, por ejemplo en la región del cuello se llaman vértebras cervicales, en la región torácica se llaman vértebras torácicas y así, ¿no? Y región lumbar, vértebras lumbares. Entonces me voy a preparar un video específicamente hablando de estas vértebras porque tiene su chiste hablar de estas estructuras, de estos huesecitos de las vértebras. Entonces lo estaré subiendo en estos días. Pero bueno, ahorita son generalidades. Y bien, entonces estas son las estructuras óseas que componen a tu cabeza y tu cuello. Bien. Vamos a quitar esto. Y bueno, ya saben que en anatomía todo va por planos y aquí lo estamos observando, ¿no? Parte ósea, tenemos una parte más interna, ¿no? Visceral, y la parte más externa que sería la muscular. Todo esto vamos a ver en esta serie de videos, en esta porción de cabeza y cuello. Vean, todo esto es bastante interesante, realmente a mí me gustaba mucho, me gustó, es de lo que más me gustó de anatomía, cabeza y cuello. Bien. Vámonos a lo que sigue, vámonos a lo barrido.
Entonces vamos a hablar directamente de lo que es el cráneo, la parte ósea. Estudiar el cráneo es una chamba bastante compleja porque el cráneo está compuesto por varios huesos que van a ir embondando entre sí, van a estar unidos cuando están en la etapa madura y pues precisamente porque están pues la unión de estos huesos es que se torna un poco complejo al momento de estudiarlos. Entonces por eso vamos a tomar esta forma de estudiarlos a la que voy a pasar a continuación y es la siguiente. Bueno, para empezar dividimos al cráneo en dos porciones, en una porción de viscerocráneo y en una porción de neurocráneo. Eso es muy importante para hacer esta división. Esta división la suelen tomar cómo se divide el cráneo, ¿no? En un viscerocráneo y en un neurocráneo. ¿Por qué se denominó así? Bueno, es por lo siguiente. En sus colores respectivos estamos viendo aquí al viscerocráneo y al neurocráneo. Viscerocráneo se denominó porque alberga todas las estructuras que conforman tu carita. Hay muchas estructuras viscerales, muchas estructuras nobles que están presentes aquí y por eso se le denominó viscerocráneo. Aquí lo estamos viendo. Conforma a la porción de tu rostro. Y neurocráneo, la parte de naranja, se denominó así porque pues, alberga la parte nerviosa, vaya, el encéfalo o el cerebro. Entonces por eso se le denominó neurocráneo. Bastante sencillo, ¿no? Bien, ¿qué otra forma hay de estudiar el cráneo? Ahorita, bueno, si ves la imagen, no te preocupes, todo va a ir quedando bastante claro conforme vayamos adelantándonos. Se estudia también en una porción exocraniana y una endocraniana, o bueno, exocráneo y endocráneo. Y esto es bastante sencillo de explicar. Exocráneo hace referencia a afuera o exo de exterior. Entonces aquí lo estamos viendo, el cráneo se estudia de una forma exterior. Todo lo que está en contacto con la piel o con las estructuras más externas. Y endocráneo con las estructuras internas. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, importante, recuerden chicos que cuando estudien anatomía, que se ubiquen qué es anterior, posterior, interior, exterior, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo una vista superior del cráneo, esto es posterior, esto es anterior y esto es lateral, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esta vista del cráneo. Esto sería lo que es el exocráneo, aquí estamos viendo más exocráneo, todo esto es exocráneo. Y endocráneo. Si nosotros, vamos a rayar un poco, si nosotros hiciéramos un corte a este nivel, nosotros podríamos ver esta porción, que es el endocráneo, que es donde está las estructuras nerviosas, todo tu encéfalo, tu cerebrote, ¿sí? Y bueno, aquí hay unos agujeritos por los cuales se van a adentrar unas estructuras que vamos a platicar más adelante. Entonces, y aquí tenemos un corte sagital donde pues estamos viendo el endocráneo en esta vista. Y bueno, importante saber esto, cómo identificar qué estoy viendo bien. Entonces ahorita más adelante vamos a ver un poco de esto, vamos a armar este rompecabezas del cráneo. Ahora, imaginen que cortamos esto. Esta parte que está aquí es como una tapa, ¿sale? Esa tapa se llama calota. Es una vil tapa si hacemos ese corte. Y estarías viendo esto en vista superior exocráneo. Y esto vendría siendo un endocráneo. Pero esto, bueno, eso es como si lo estuvieras viendo de arriba, desde arriba. Y habrías cortado a esta porción. Bien, importante. Aquí estamos viendo un endocráneo. Esta es la base de cráneo vista desde adentro. Y esta es la vista inferior de la base de cráneo. Importante saber eso. Entonces, esto es anterior, obvio, por la posición anatómica. Esto es anterior, esto es superior. Y aquí tendríamos esta porción. Entonces esta vista es inferior de tu cráneo. Esta porción se le llama base de cráneo. Importantísimo que identifiques eso. Entonces, para que no te pierdas, ¿sale? Esto es anterior, esto es posterior, ¿sale? Importante.
¿Cómo identificas que es anterior o posterior? Por esta porción que se ve aquí. Vamos a ir platicando en esto, cuando nos adentremos en las funciones de tu cráneo. Perfecto, vamos a borrar ese rayadero porque me distrae. Bien, quitamos esto, vámonos recio. Entonces, y bien dicho esto, vamos ahora sí vamos a definir las estructuras que componen a tu cráneo específicamente. Primero, empezando por el neurocráneo, lo acomodé de esta forma para que sea más fácil acceder a esta información. Tenemos 2 huesos pares y 4 impares. Entonces, 2 pares vas a tener 2 de cada uno de estos, que es el hueso parietal. Tenemos 2 parietales que son en color verde, ahorita los vemos en diferentes vistas. Tenemos 2 temporales, que es el color rojo que está por aquí, ahorita los vemos mejor. 4 impares, tenemos un frontal, un occipital, un etmoides y un esfenoides, o sea, vas a tener uno de cada uno de estos, ¿vale? Importante que lo acomodes así para que sea más fácil acceder. Y hablando de viscerocráneo, tenemos a estos componentes. Hueso cigomático, tenemos 2, que es este y este de aquí. Ese es el cigomático. Tenemos al maxilar, que es este en color verde, donde el maxilar, muy importante que algunos libros lo describen como 2 huesos separados, maxilar izquierdo y derecho, pero eso es porque en etapa embrionaria, cuando se está formando este hueso, pues se forma uno izquierdo y uno derecho, y se terminan fusionando conforme vas creciendo. Entonces se fusionan este hueso cigomático. Entonces es un solo hueso, pero bueno, nada más es una descripción ahí, por si lo llegas a encontrar como cigomático izquierdo y derecho, realmente es uno solo. Mandíbula es todo esto. Ese es el hueso de la mandíbula. Nasal, que es un hueso que se encuentra en esta región. Este es el hueso nasal. Y lagrimal, que es un hueso que está por aquí. Este es el moradito. Este es el hueso lagrimal, o también conocido como el unguis. El unguis. Bien. Tenemos también otros huesos externos, unos huesecitos que ahorita los voy a mencionar, que son los cornetes y los huesos de la audición, pero ahorita vemos qué onda con eso. Entonces es como les mencioné, es como un rompecabezas esto. Para que se facilite esto, tienes que estudiar por separado cada uno de los huesos, que les prometo, les juro, ya les debo un buen, que les traigo un video sobre pues todos, ¿no? Cada uno de estos huesos por separado. Entonces, vean, esta región de tu cráneo se llama órbita, la órbita, donde pues están alojados tus ojos y algunas glándulas, pero ahorita platicamos de eso. Entonces vean cómo estas estructuras van a formar este rompecabezas. Entonces vean, tenemos estos que son los parietales, un occipital, 2 temporales. Bueno, aquí te los muestra en diferentes vistas, vista lateral e interna. Tenemos un solo frontal, este es el esfenoides. Vean, jamás se te va a olvidar esta forma de mariposa característica. Tenemos también estos son los cigomáticos. Tenemos aquí al maxilar izquierdo y maxilar derecho. Aquí recuerda que es uno solo, ¿no? Están fusionados. Este es el etmoides, el que está aquí en medio. Aquí tenemos al nasal, los cornetes, que estos son huesos propios de la nariz y que también les voy a traer un video súper chulo de nariz, donde vamos a ver esto. Pero estos son huesos propios de la nariz. Porque, bueno, les adelanto un poquito. Algunos de los cornetes, que son estos, corresponden al etmoides. Entonces los cornetes superiores corresponden al etmoides y los más inferiores son huesos propios de la nariz. ¿Qué son cornetes? No te metas mucho en ese rollo ahorita, lo veremos en nariz. Tenemos huesos que son los de la audición, que también están correspondidos en el área de la cabeza, que son los huesos
el yunque, martillo y el estribo, ¿no? Que te sirven para la audición. También les voy a traer un video de eso. ¿Qué más tenemos? Aquí estamos viendo a los maxilares. Izquierdo, derecho. Tenemos a lo que es la mandíbula y el hioides. Aquí lo estamos viendo, el hioides. ¿Sale? Bien. También tenemos que especificar pues las regiones, ¿no? Es muy importante que te ubiques en las regiones, pero vamos a platicar de esto más adelante. Aquí los vemos en colorcitos, vean, aquí estamos viendo al hueso ¿cómo se llama? Maxilar. Aquí tenemos al maxilar, este es el esfenoides. El occipital, tenemos un solo occipital. Tenemos parietales, tenemos dos. Frontal, temporal, tenemos dos. Cigomáticos, tenemos dos. Entonces, para que no te hagas tanto bolas, divídelo así: neurocráneo y viscerocráneo. Bastante sencillo, es muy sencillo. Bien, vámonos rapidísimo a verlo en 3D. Aquí lo estamos viendo en 3D en la aplicación. Si quieres saber cuál es esa aplicación, tengo un video, te lo dejo por aquí para que la descargues y la utilices. Entonces es lo que estábamos platicando, la estructura de cabeza y cuello. Bien, vamos a tener una vista de lo que es la cabezota ósea. Vean, esta es la cabeza ósea. Toda tu cabeza ósea. Importante que te ubiques en región. En viscerocráneo, bueno, sepas que esto es anterior y los nombres, ¿no? Toda esta región que es la órbita, donde están alojados tus ojitos. Y bueno, a lo que me gustaría llegar es a la función, que es la de protección de algo muy importante que se encuentra en nosotros, que es el sistema nervioso central. ¿Sale? Esa es una función muy importante. También pues alberga los órganos de los sentidos, lo que es la visión, el olfato, el gusto, la audición. Entonces también muy importante esa función de tu cabeza. ¿Por qué lo menciono? Porque pues hay organismos que no lo tienen, ¿no? Entonces por eso, aunque dijeras, muy obvio, qué chafa, pero no. Entonces vean. Y bueno, aquí tenemos hueso frontal, uno solo. Más posterior tenemos al occipital. Hablaremos de ellos en videos posteriores. Tenemos un temporal y otro temporal. ¿Sí? Tenemos un parietal y otro parietal. Excelente. Bastante sencillo. Hablando de... bueno, falta esfenoides y etmoides. ¿Por qué no los podemos ver? Porque estos están más visibles en el endocráneo. Ahora, aquí es posible ver a una porción del esfenoides. El esfenoides ocupa una porción tanto de endocráneo como de exocráneo. Es muy visible. El etmoides muy poquito. Aquí lo podríamos ver al etmoides en la órbita, pero es más visible en el endocráneo. Ahorita tasajeamos todo esto. Bien, algo que quiero comentarles, y esto también lo llegan a tomar. ¿Qué son estas cosas que están aquí? Se llaman suturas. ¿Por qué están ahí? Bueno, nosotros cuando estamos formándonos en la vida embrionaria, estos huesos se van formando uno por uno, pero no se fusionan. No están fusionados como los vemos aquí. Estas suturas son precisamente para eso. Es como una soldadura que te sirve para unirlos. Esto en etapa adulta, muy importante. Ahorita platicamos de las fontanelas y de esto. Por ahorita les adelanto que pues para eso sirven. Podremos tener algunas cosas, lo pueden encontrar en los libros, como algo que se llaman huesos wormianos, wormiano con W. Son como unos pequeños huesecitos soldadura que se encuentran ahí precisamente para soldar. Bien, importante, vamos a describir las suturas craneanas. También lo llegan a tomar. Esta sutura que está aquí es la sutura coronal, así como el corte, por eso es coronal, sutura coronal, ¿sale?
tenemos a esta sutura, que es la sagital, igual como el corte, si te sirve esa analogía, sagital. Entonces tenemos una coronal que está vista superior y anterior, la más anterior, coronal. Tenemos esta que es la sagital. Y por último tenemos esta sutura que es la lambdoidea. Lambdoidea, que es la más posterior. Ahora, algo importante que tienes que saber. Nota cómo estas porciones de los huesos tienen como un punto de convergencia. Aquí, aquí, estas regiones se les denominó unos puntos convergentes, donde pues están pues convergiendo. Muy redundante hoy. Vean, entonces este punto que se llama aquí se llama pterion, con P. Pterion, suena chistoso. Pterion. Y el que está acá se llama asterion. El asterión y el pterión. Pterion y asterión son los puntos en los que converge el hueso frontal, un pedacito del frontal, del parietal, temporal y esfenoides, ¿sí? Mientras que el asterión es la convergencia entre parietal, occipital y temporal, ¿sí? Eso también lo llegan a tomar. Bien. Eso en cuanto a las suturas. Esta sutura es la sutura escamosa, pero las que más llegan a preguntar son la lambdoidea, esta que es la sagital y la sutura coronal. Importante. Aquí está pterion y asterion. Excelente. Ahorita hablamos de las fontanelas. Bien, vamos a quitar esto para ver el endocráneo. Aquí está el endocráneo. Ahora, otro tip que te doy para cuando estudies esto es que tiene alberga aquí todo lo que es tu encéfalo, eso ya lo platicamos, y van a abandonar unas estructuras vasculonerviosas, más bien nerviosas, porque pues hay estructuras vasculares que vienen desde abajo, desde acá abajo, vienen desde aquí, se meten y abandonan por algunos agujeros. Entonces, importante, te preguntan siempre que te aprendas estos agujeritos, los agujeritos que están aquí, y qué pasa por ahí y qué no. Eso es lo que siempre preguntan. Bien. Vean, esta es una vista de endocráneo, vista superior, y la base de cráneo desde abajo. También vamos a estudiar las articulaciones. Esta es la temporomandibular, porque esta es la mandíbula con el temporal. Lo vamos a platicar en su momento. ¿Sí? Bien. Excelente. Entonces, esta porción es la porción del agujero magno, el más grandote, por donde va a abandonar la médula oblonga, sale por aquí y da origen a la médula espinal. ¿Qué es esto? Bueno, es bastante interesante, realmente cabeza y cuello es temazo. Bueno, aunque esto es tema de neuroanatomía, pero pues también lo llegan a preguntar. Vean cómo abandona esto. Esto es una prolongación de tu encéfalo, de tu cerebro, es la prolongación del cerebro hacia todo tu cuerpo. Vean cómo se extiende a través del agujero vertebral, se extiende en todo esto y va a dar los nervios espinales. ¿Sí? Bastante interesante. Bien, vamos a dejar un poquito de cráneo, nada más para otra vez recapitular. Parietal, occipital. ¿Qué pasa si quitamos esto? Vean cómo se ve el occipital. Todo esto es el occipital. Me gustaría que vieran el esfenoides. Vean cómo está el esfenoides. Este está más visto aquí. Si lo vemos acá, vean esta forma de mariposa. También le vamos a dedicar un video. Y el etmoides, que está visto desde acá. Si quitamos esto,
Vamos a ver al hueso etmoides. Este es el etmoides. Vean, solo es más visible de endocráneo, ¿sí? El hueso etmoides. Este de acá. Y es visible también un poquito en la órbita que está aquí, en la órbita. ¿Sale? Esfenoides ocupa una porción lateral. En la porción lateral pues tenemos al esfenoides y al temporal. Porción posterior ocupado principalmente por el occipital y la superior por el frontal y los parietales. Excelente. Bien. Bueno chicos, haciendo una pequeña pausa después de tanto conocimiento, me gustaría decirles que se suscriban al canal si no están suscritos. Si te gusta el video, dale pulgar arriba, compártelo con todos los que necesiten aprender anatomía. Tengo varios videos sobre anatomía, vamos a hacer más grande la serie de anatomía, también la de histología, y se vienen grandes proyectos. Suscríbete al canal, compártelo y dale mucho amor. Si deseas que realice un tema en específico, déjamelo en los comentarios. Bueno, continuando con esto, ya que vimos todas estas porciones del cráneo, vamos a platicar de algo muy interesante. El cráneo ha tenido una evolución bastante interesante que pues me gustaría incluirlo aquí porque pues es bastante llamativo. Vean de la formación del cráneo de los antecesores de nuestros antepasados, vean cómo ha ido evolucionando la forma del cráneo. Esto tiene una explicación. Bueno, conforme fueron evolucionando estos individuos, fueron desarrollando su sistema nervioso. El cerebro fue evolucionando. ¿Qué fue lo más importante? Lo que marcó la diferencia de entre nosotros y nuestro primo más lejano, que es el Neandertal, Homo neanderthalensis. Nosotros somos mutantes. ¿Quién dice que los mutantes no existen? Nosotros somos los primos mutantes de este bro, del Neandertal. Pues algo notorio que ocurrió desde estos antepasados, primero la mandíbula. Vean cómo la mandíbula era más notoria en los antepasados, porque pues la alimentación que ellos tenían era a base de raíces, de semillas, de carne cruda. Entonces la mandíbula tenía que tener más fuerza, una fuerza extraordinaria para comer. Y pues conforme fueron avanzando, la mandíbula fue teniendo una involución en su tamaño hasta llegar a nosotros. Vean cómo fue disminuyendo. Otra porción es la cara. Vean, algo notorio es del víscero cráneo, como en los antepasados ocupaba la mayor parte. Vean cómo ellos no tenían frente. En esta porción no tenían una frente. Todo lo que es el Homo habilis, el Homo erectus, vean cómo no tenían esta porción de la frente. Y esto explicado por una evolución importantísima que nosotros tenemos, que poseemos, que nos hace únicos, nos hace ser conscientes de nosotros mismos y de nuestro pasado, que es el lóbulo frontal. La aparición del lóbulo frontal es lo que marcó la diferencia de las especies. El lóbulo frontal ocupa la parte más anterior de lo que es tu cráneo, que es esta porción, y ese lóbulo frontal pues hizo esta evolución. Entonces por eso vean como antes no existía este lóbulo frontal y el víscero cráneo ocupaba la mayor porción. Vean como mientras fuimos avanzando pues se hizo notorio, se hizo una notoriedad de lo que es este lóbulo frontal, del hueso frontal, cómo fue tomando su lugar. Y vean cómo la cara disminuyó, se delimitó a esta porción. Vean cómo las órbitas aquí ocupaban la mayor parte de lo que es el cráneo, de la parte anterior. Y pues la mandíbula, eso es bastante interesante, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es nuestro antecesor, que es el Neandertal. Vean como aquí algo curioso es que bueno, conforme iban avanzando de evolución, pues iba creciendo el cerebro.
Pero algo curioso es que en el Neandertal el cerebro era más grande que en nosotros. Y tú dirás, bueno, si es más grande, ¿por qué nosotros tuvimos esa evolución mayor? Primero, por el desarrollo de nuestro lóbulo frontal. Segundo, porque el tamaño del cerebro no va relacionado con la inteligencia. Eso no es así, sino que pues está relacionado con pues la efectividad de tus conexiones neuronales. También está estudiado que las circunvoluciones que presentamos, aquellas arruguitas que tenemos, pues tiene que ver mucho en la inteligencia. Entonces, por eso es bastante interesante, ¿no? Como el cerebro era de mayor tamaño en el Neandertal y nosotros pues se vio una disminución, pero era más eficaz, era más chido, más utilizable. Bastante interesante esto que respecto al cráneo. Me hizo mucho gusto compartírselos porque a mí me gusta mucho temas de esto de la historia. Y vean cómo ha ido cambiando a través de los siglos. Y pues bueno, o sea, es bastante tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de 4 millones de años antes. Eso es mucho. Vean. Bastante interesante. Ya no nada más aprendiste hoy anatomía. Y bien, pasando a lo de las fontanelas, vean. Nosotros tenemos aquí pues lo que habíamos dicho de las suturas. Aquí tiene la explicación de lo que les decía de por qué existen estas suturas. Cuando nosotros nacemos, cuando nosotros nos estamos formando, tu cráneo no está completamente unido. Esto tiene explicación. Porque primero el cerebro necesita crecer. Entonces, si esto estuviera suturado, si estuviera soldado, no te permitiría crecer a tu cerebro. Segundo, ¿para qué sirve que no esté soldado? Y las fontanelas. Porque cuando pasas por el canal de parto, este cráneo se amolda de manera que puedas pasar por el canal de parto. Entonces esa es otra función del por qué esto no está soldado. Entonces hay patologías donde pues el cerebro no crece debido a que ya nacen los bebés con estas suturas ya soldadas y la no presencia de las fontanelas. Ahora, estas fontanelas son los espacios que ya les describí anteriormente, precisamente para esa moldeabilidad que debe tener el cráneo, la cabecita del bebé cuando salga. Esta es la famosísima mollera, que todos dicen la mollera, que es la fontanela anterior. Tenemos también una fontanela mastoidea, que se encuentra aquí entre el temporal, el occipital y el parietal. Una fontanela esfenoidal, ¿sale? Y pues bueno, está también un signo clínico que estado de deshidratación del bebé, pues estas se ven como un chipotito, ¿no? Como sumida, es la famosa mollera sumida. Entonces esa es la famosa mollera sumida, ¿no? De deshidratación del bebé. Y bueno, ya platicamos de esto, son varias estructuras que vamos a estudiar de cabecita. Ya acabamos con cabecita, ya para que nos vayamos a descansar todos, porque grabar de noche es mi pasión. Es cuando hay menos ruido. Vamos a acabar con lo de cuellito. Estamos platicando de cuello, que tenemos esta porción ósea que está conformada por las vértebras cervicales, que son 7. Tenemos la primera, que es la primera vértebra cervical o atlas. Atlas se le denominó porque pues en la mitología decían que el Atlas estaba cargando al mundo, entonces el mundo es tu cerebro, tu cabeza. Entonces por eso esa denominación. La segunda vértebra o axis, tercera vértebra cervical, cuarta, quinta, sexta y la séptima, que es la más prominente y tiene pues una utilidad clínica, ¿no? Que al ser la más prominente sabemos dónde acaba estas vértebras cervicales. Bien. Acuérdense que les voy a traer un video sobre vértebras, entonces ahorita no voy a hacer mucha énfasis en esto. Tenemos el hueso hioides en la parte anterior, que es un hueso que te sirve para la inserción de músculos
del cuello. Para eso te sirve ese huesecito de ahí, bastante chistoso, que no tiene mucha ciencia, solo tiene astas menores, astas mayores y un cuerpo. Eso es lo que hay que describirle. Una pequeña depresión en su parte, en su cara posterior, pero nada más. También les voy a hablar de ello más después. Ese es el huesito, el hioides. Y bueno, en esta porción del cuello vamos a estudiar estructuras vasculonerviosas, estructuras, por ejemplo, viscerales, que son, se me fue el nombre, glándulas, ¿sí? Unas glándulas que están por ahí, muchos músculos, bastante complicado esto del cuello, más porque pues por estas estructuras van a subir algunas arterias, que son las carótidas, que se van a dirigir a irrigar tu cabeza. Entonces, por eso es muy importante esta región. Esta región es muy noble, de mucho cuidado. Vean cómo la cabeza y el cuello tienen una relación muy importante. Esa es la carótida. Carótida común, carótida interna, carótida es la interna y la externa. Vean cómo la interna sube a irrigar las estructuras de tu cerebro. Vean, esto también lo vamos a ir viendo. Aquí estamos viendo esto, vamos a ver esta porción. Este es el callado de la aorta, tronco brachiocefálico. El derecho tiene una importancia porque, pues bueno, el corazón se orienta hacia la izquierda, entonces por eso no existe un tronco brachiocefálico a la izquierda. Entonces la carótida tiene un trayecto directo, nace directamente del callado de la aorta y la subclavia, ¿no? Mientras que en el derecho, pues no. Aquí existe un tronco brachiocefálico. Bien, todas estas estructuras, polígono de Willis, que es una estructura que se encuentra en el cerebro vascular. Y esto lo vamos a ir viendo. Lo chido que se estudia en cuello. Los músculos son complejos. Nada más, no son complejos, lo único dificultad es que se estudia por planos, nada más fuera de ahí, pero lo chido que se encuentra en el cuello que vas a estudiar son las estructuras aéreas, las vías aéreas superiores. Bueno, está conformado primero por nariz, boca, después esta porción, la orofaringe, nasofaringe, también vamos a ver esto, y lo que es la porción de la laringe, que es el órgano de la fonación, para que puedas recitarle unos poemas bien chidos a tu crush, para que puedas hablar. También el órgano de la fonación también sirve como conducto respiratorio, ¿no? Y la tráquea, la faringe está aquí, que es los principios de tu sistema digestivo, que es la boca, los dientes, después es faringe, después es esófago, y aquí está, ¿no? Vamos a ir viendo todo esto. Más anterior se encuentra lo que es la tráquea y la laringe. Después tenemos a la faringe. Aquí vendría la faringe. Toda esta porción es la faringe. Y el esófago. Por acá todo esto. Entonces lo más anterior que tenemos es la laringe. Baja y se convierte en tráquea. Eso también lo estudiamos. Todo esto es la laringe, el órgano de la fonación. Este es el cricoides, cartílago cricoides. Todo esto, tiroides y cricoides, el aquí abajito. Esta glándula muy importante, tiene mucha importancia la glándula tiroides, esa mucha importancia. También la estudiamos ahí anatómicamente, obviamente. Hablando de anatomía, pues la vamos a estudiar así. Y la tráquea, ¿no? Los primeros anillos traqueales se encuentran en el cuello. Todo eso vamos a estudiar en la porción de cuello. Vean, aquí están las vértebras cervicales. Este es un corte sagital. Vean cómo estamos viendo aquí estas porciones. Tenemos el hueso frontal, los senos, que son estructuras neumáticas. Vamos a ir platicando de eso, que son estructuras que se encuentran ahí para albergar aire. Tienen una función, vamos a ir platicando de ellos después. Y bueno, todo esto vamos a ver en estos videos. Vean, bastante chido, me llama mucho la atención, sé que a ustedes también.
les apasiona, les va a apasionar todo esto por estudiar. Y bueno, chicos, terminamos con el video de hoy. Va un poquito larguito, pero que vale muchísimo la pena. Espero te hayas quedado hasta el final, y si fue así, que estoy seguro que sí, te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo hasta donde estés. Comparte este video, dale like y coméntalo. Te lo agradeceré muchísimo. Te espero en los próximos videos. Sigue estudiando. Yo soy el Dr. Zanahoria. Sigue siendo sano. Cuídate. Bye.